El cielo sobre Nueva Tokio ardía en naranja y rojo. La almirante Yuki Tanaka, de pie en el puente de mando del UNS Defiance, observaba la muerte de su mundo. La pantalla principal mostraba la Tierra desde la órbita. Hermosos océanos azules ahora estaban negros por la ceniza. Los verdes bosques habían desaparecido. Las ciudades que una vez albergaron a miles de millones de personas no eran más que fuego y humo. Tenía 62 años. Había servido en la Flota Espacial de las Naciones Unidas durante 40 años. Había presenciado muchas cosas terribles en su vida, pero nada la había preparado para este momento. Nada podía preparar a nadie para ver su hogar arder. Almirante, dijo un joven oficial detrás de ella. Su voz temblaba. Estamos recibiendo la última transmisión del Comando Tierra. Tanaka no se giró. No podía apartar la vista de la pantalla. Pásalo, dijo. Los altavoces se llenaron de gritos. Millones de voces gritando a la vez. El sonido de edificios derrumbándose. El profundo estruendo de las naves recolectoras de convergencia moviéndose por la Tierra. Y entonces, una sola voz se distinguió por encima del ruido. Soy el general Morrison, Comando Tierra. A todas las naves humanas supervivientes, la Tierra ha caído. Repito, la Tierra ha caído. No intenten rescatarla. No queda nadie a quien rescatar. Sálvase ustedes mismos. Salven a la humanidad. Morrison fuera. La transmisión terminó. El puente quedó en silencio. Tanaka podía oír los latidos de su propio corazón. Podía oír el suave zumbido de los motores de la nave. Podía oír a alguien llorando silenciosamente en la esquina. 18 meses. Eso fue todo lo que tomó. 18 meses para que la convergencia destruyera todo lo que la humanidad había construido durante miles de años. La coalición alienígena había llegado de la oscuridad entre las estrellas con un simple mensaje. Los humanos eran una enfermedad y ellos eran la cura. Primero destruyeron las colonias exteriores. La estación de Júpiter cayó en 3 días. Las plataformas mineras alrededor de Saturno duraron solo una semana. Luego vinieron de Marte. El planeta rojo había sido el segundo hogar de la humanidad durante más de 100 años. 3 millones de personas vivían allí. La convergencia los mató a todos en una sola tarde. Ahora la Tierra también había desaparecido. Almirante, dijo la capitana Elena Vázquez. Era la segunda al mando de Tanaka, una mujer fuerte de cabello oscuro y mirada penetrante. La flota espera órdenes. Tanaka finalmente apartó la vista de la pantalla. Miró a su tripulación, hombres y mujeres jóvenes con uniformes azules. Todos la miraban. Todos esperaban que les dijera qué hacer. Todos esperaban que tuviera algún plan. No tenía ninguno. Solo le quedaba una opción. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó. 47, almirante, 23 transportes civiles, 18 buques de carga, 6 buques de guerra, incluyendo el Defiance. Todos dañados, todos con escasez de suministros. ¿Y cuánta gente? Vázquez miró su tableta. Le temblaban las manos. 340.000, más o menos. 340.000 de 12.000 millones. Eso era todo lo que quedaba de la humanidad. Menos que la población de una pequeña ciudad. Tanaka sintió un frío en el pecho. No era miedo. No era ira. Era algo peor. Era la sensación de que la esperanza se agotaba. ¿La flota de convergencia?, preguntó, seguía en órbita terrestre. Están cosechando el planeta. Aún no nos han visto. Estamos ocultos tras Europa. Europa, una de las lunas de Júpiter, una bola de hielo que flotaba en la oscuridad. Aquí fue donde la humanidad forjó su última resistencia. No con armas ni coraje, sino escondiéndose como animales asustados. Nos encontrarán pronto, dijo Tanaka. No era una pregunta. Sí, almirante. Calculamos que tenemos unas 6 horas antes de que sus exploradores lleguen a esta posición. 6 horas. 6 horas para salvar lo que quedaba de la raza humana. Tanaka caminó hacia el centro del puente. Miró el mapa estelar en la mesa principal. Mostraba todo el espacio conocido.
Las colonias humanas estaban marcadas en azul. El territorio de convergencia estaba marcado en rojo. Había demasiado rojo ahora y casi nada de azul. Doctor Cole, dijo, venga al puente inmediatamente. 5 minutos después, un hombre delgado, canoso y de mirada cansada, entró por la puerta. El doctor Ware Marcus Cole tenía 60 años. Era físico, una de las personas más inteligentes que la humanidad había creado. Había ayudado a diseñar el motor experimental más rápido que la luz que impulsaba el Defiance. Había pasado toda su vida estudiando los misterios del espacio y el tiempo. Ahora parecía un hombre que se había dado por vencido. Quería verme, almirante, dijo. El motor FTL. ¿Puede sacarnos de aquí? Cole negó con la cabeza. El motor estaba diseñado para saltos cortos, de unos pocos años luz como máximo. Nunca lo hemos probado para nada más largo. Los cálculos serían imposibles. Podríamos acabar en cualquier lugar. Podríamos acabar dentro de una estrella. Podríamos acabar en el espacio vacío entre galaxias. Pero podría funcionar. Cole guardó silencio un largo momento. En teoría, sí, podría funcionar. Pero almirante, estaríamos saltando a ciegas. No tendríamos ni idea de a dónde vamos. Puede que nunca encontremos el camino de regreso. No hay nada a lo que regresar, doctor. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Nadie habló. Todos en el puente sabían que tenía razón. La Tierra había desaparecido. Marte había desaparecido. Todos los mundos humanos habían desaparecido. No quedaba nada en esta parte de la galaxia excepto la muerte. ¿Entonces qué sugiere?, preguntó Cole. Tanaka volvió a mirar el mapa estelar. Observó todo lo rojo, todo el territorio controlado por la convergencia. Todos los lugares a los que los humanos ya no podían ir. Corremos, dijo. Corramos tan lejos como podamos. Encontramos un lugar donde la convergencia nunca haya estado. Un lugar donde nunca buscarán y empezamos de nuevo. Eso podría llevarnos a un espacio desconocido, a regiones inexploradas. No tenemos ni idea de qué hay ahí fuera. Lo sé, pero no tenemos elección. Es lo desconocido o la muerte. Elijo lo desconocido. Las siguientes 5 horas fueron un caos. Tanaka dio órdenes sin parar. La flota se reunió detrás de Europa. Los ingenieros trabajaron para reparar las naves dañadas. Los médicos atendieron a los heridos. Las familias se despidieron, sin saber si sobrevivirían al salto. El doctor Cole trabajó con su equipo en los cálculos de FTL. Nunca habían hecho algo así. Los saltos normales requerían coordenadas exactas. Necesitaban saber exactamente a dónde iban. Pero este salto sería diferente. Este salto los enviaría a la oscuridad, con la esperanza de encontrar luz al otro lado. Las coordenadas son extrañas, le dijo Cole a Tanaka 1 hora antes del salto. La computadora me está dando lecturas que nunca había visto. Es casi como si algo nos estuviera jalando en una dirección específica. ¿Jalando de nosotros? ¿Qué quiere decir? No lo sé. Podría ser una anomalía gravitacional. Podría ser un error en nuestros sensores. Pero los cálculos siguen apuntando a la misma ubicación, una región del espacio entre galaxias, un lugar donde no debería haber nada en absoluto. ¿Es seguro? Se rió. Cole. No era una risa alegre. Nada en esto es seguro, almirante. Pero esa ubicación es tan buena como cualquier otra. Quizás mejor. Si no hay nada allí, la convergencia no tendrá motivos para buscarnos. Tanaka asintió. Entonces ahí es donde vamos. 1 hora después, la flota estaba lista. 47 naves flotaban en la oscuridad sobre Europa. 340.000 personas esperaban en su interior. Tenían miedo. Estaban cansadas. Estaban desconsoladas. Pero estaban vivas. Y mientras estuvieran vivas, aún habría esperanza. O al menos eso fue lo que Tanaka se dijo a sí misma. Se detuvo en el puente del Defiance y miró la pantalla principal por última vez. La Tierra aún era visible a lo lejos. Un pequeño punto azul ahora cubierto de humo y fuego. Su hogar, su mundo, todo lo que había conocido. Adiós, susurró.
Luego dio la orden. Todas las naves, activen los motores FTL. Salgan a mi marca. Marca 3, 2, 1. La realidad se desgarró. Las naves fueron arrastradas a un túnel de luz y color. El universo se retorció y se dobló a su alrededor. Y entonces todo salió mal. La alarma sonó en el puente. La nave se sacudió violentamente. Tanaka se agarró a una barandilla para no caer. A su alrededor, los miembros de la tripulación salieron despedidos de sus asientos. Saltaron chispas de las consolas dañadas. Las luces parpadearon y se apagaron. ¿Qué está pasando?, gritó. El salto está fallando, gritó Cole. Su voz era apenas audible por encima del ruido. Algo está interfiriendo con el motor. La flota se está dispersando. Estamos perdiendo contacto con las otras naves. A través de la ventana, Tanaka vio otras naves alejándose en la luz. Algunas explotaron. Otras simplemente desaparecieron. La flota que había sido su responsabilidad, la última esperanza de la humanidad, estaba siendo destrozada. Y entonces, la resistencia se desvaneció. La nave emergió en la oscuridad. No la oscuridad del espacio normal donde las estrellas brillaban en la distancia. Esta era una oscuridad absoluta, total y completa. No había luz en ninguna parte, ni estrellas, ni planetas, ni nada. Solo el vacío. Tanaka se puso de pie lentamente. Le sangraba la cabeza. Tenía el brazo roto, pero estaba viva. Miró alrededor del puente. Algunos miembros de su tripulación se movían. Otros no. Informe, dijo. Su voz sonaba tranquila. Tenía que estar tranquila. Si mostraba miedo ahora, todo se derrumbaría. Daños graves en todos los sistemas, dijo Vázquez. Estaba en el suelo sujetándose las costillas. Motores al 30%. Soporte vital estable por ahora. Las comunicaciones no funcionan. No podemos comunicarnos con las otras naves. ¿Dónde estamos? Cole estaba en su consola mirando las lecturas. Su rostro estaba pálido. No lo sé. Las coordenadas no tienen sentido. Según nuestros sensores, no estamos en ninguna parte. Estamos en una región del espacio que no debería existir. No hay estrellas en 100 años luz. No hay galaxias en 1.000.000. Estamos en el espacio entre todo. El espacio vacío en el borde de la realidad. Tanaka caminó hacia la ventana. Miró la nada. La absoluta nada. Oprimió su mente como un peso. Nunca había sabido que la oscuridad pudiera ser tan pesada. ¿Podemos saltar de nuevo?, preguntó. No sin reparaciones. E incluso entonces, no sé si podríamos encontrar el camino de regreso. Estamos perdidos, almirante. Verdaderamente perdidos. Perdidos, la palabra resonó en la mente de Tanaka. Perdidos en el vacío. Perdidos sin esperanza de rescate. Perdidos mientras el resto de la humanidad se dispersaba por el universo. Tal vez muertos, tal vez moribundos, tal vez desaparecidos para siempre. Pensó en la Tierra. Pensó en los 12.000 millones de personas que no había logrado salvar. Pensó en los gritos de esa última transmisión. Pensó en todo lo que la humanidad había sido y en todo lo que nunca volvería a ser. Y por primera vez en su vida, la almirante Yuki Tanaka sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió que la esperanza moría, no se desvanecía, no se debilitaba, moría completa y totalmente. No quedaba nada, ningún plan, ninguna escapatoria, ningún futuro, solo la oscuridad presionando por todos lados, tragándolo todo. Pero la resistencia seguía allí, dañada y rota, pero aún allí. Y en su interior, 5.000 personas seguían vivas. Dependían de ella. La necesitaban para ser fuerte, incluso cuando ya no le quedaban fuerzas. Así que se irguió. Se limpió la sangre de la cara. Miró a su tripulación con ojos que no reflejaban el vacío que sentía en su interior. Comiencen las reparaciones, dijo. Aún no estamos muertos. Y mientras no estemos muertos, seguiremos luchando. Eso es lo que hacen los humanos. Luchamos. Sobrevivimos. Encontramos la manera. La tripulación asintió. Se pusieron manos a la obra. No sabían qué más hacer.
Y el Defiance siguió a la deriva, solo en la oscuridad infinita, llevando la última chispa de humanidad al vacío. Ninguno de ellos sabía que les esperaba ahí fuera. Ninguno de ellos sabía que la oscuridad no estaba vacía. Ninguno de ellos sabía que algo antiguo y poderoso había estado observando a la humanidad durante mucho tiempo y que algo acababa de despertar. Habían pasado 3 meses desde que el Defiance cayó al vacío. 3 meses de oscuridad, 3 meses de silencio, 3 meses de esperanza que se moría lentamente. La capitana Elena Vázquez caminaba por las cubiertas inferiores de la nave. Los pasillos estaban en penumbra. Habían cortado la energía a todo, excepto al soporte vital y a los sistemas básicos. Incluso las luces estaban a media potencia. Las sombras llenaban cada rincón, cada habitación, cada espacio donde los humanos intentaban vivir. Pasó junto a un grupo de niños sentados en un pasillo. Dibujaban en el suelo metálico con tizas. Una niña dibujaba un círculo amarillo del que salían líneas. ¿Qué es eso?, preguntó Vázquez, arrodillándose a su lado. El sol, respondió la niña. Tendría unos 7 años. Mi mamá me lo contó. Dijo que era una gran bola de fuego en el cielo que nos mantenía a todos calientes. Vázquez sintió un nudo en el pecho. Esta niña había nacido en una nave de transporte. Nunca había visto la tierra. Nunca había sentido el sol en la cara. Solo conocía las paredes metálicas, el aire reciclado y la oscuridad infinita fuera de las ventanas. Fue hermoso, dijo Vázquez en voz baja. Lo más hermoso que he visto en mi vida. Se levantó y siguió caminando. No podía hacer nada más. No podía traer de vuelta el sol. No. Podía traer de vuelta la tierra. Solo podía seguir avanzando. Incluso cuando avanzar no llevaba a ninguna parte, la nave se había convertido en un lugar extraño. En estos 3 meses, la gente había cambiado. Algunos se habían vuelto más tranquilos, pasando el día mirando las paredes o durmiendo lo más posible. Otros se habían vuelto ruidosos y furiosos, iniciando peleas por nimiedades, por raciones de comida, por lugares para dormir o por palabras mal dichas. Y algunos se habían convertido en algo completamente distinto. Vázquez llegó a una sección de la cubierta inferior que había sido sellada. Un guardia estaba en la puerta. Un joven con la mirada cansada y un arma en la cadera. ¿Cuántos soy?, preguntó. 47 en el último recuento. Siguen viniendo. No podemos detenerlos. Vázquez asintió y cruzó la puerta. Dentro había una bodega de carga convertida en algo más. Velas ardían por todas partes, cientos de ellas. Sus llamas parpadeaban en el aire viciado. La gente estaba sentada en círculos en el suelo, con la cabeza gacha, sus voces subiendo y bajando en un extraño cántico. Al frente de la sala había un hombre con una túnica blanca, con los brazos levantados hacia el techo. Se llamaba Padre Thomas. Había sido un simple ingeniero antes de la caída. Ahora se consideraba un profeta. Predicaba que la humanidad ya estaba muerta, que el vacío era el purgatorio, que estaban siendo juzgados por sus pecados y que solo a través del sufrimiento podrían ganarse una segunda oportunidad en la vida. Capitán Vázquez, dijo, bajando los brazos. Su voz era tranquila y serena. ¿Por fin has venido a unirte a nosotros? He venido a ver cómo está mi tripulación. Esta gente debería estar en sus puestos ayudando con las reparaciones. Han encontrado la paz. Algo que tú no puedes darles. Algo que tu almirante no puede darles. Solo el vacío puede juzgarnos ahora, capitán. Solo la oscuridad puede mostrarnos el camino. Vázquez miró a la gente sentada en el suelo. Reconoció a muchos. Ingenieros, médicos, maestros, padres, buenas personas que habían trabajado duro y obedecido órdenes. Ahora estaban sentados aquí, en este templo improvisado, esperando una salvación que nunca llegaría. Encontraremos una salida, dijo. Siempre lo hemos hecho. El padre Thomas sonrió. No era una sonrisa amable. Todavía crees en las viejas costumbres, capitán. En los barcos, la ciencia y la inteligencia humana. Pero mira a dónde nos ha traído esa inteligencia. Mira la oscuridad fuera de tus ventanas. Hemos llegado al final de todo. La única manera de avanzar es aceptarlo.
Vázquez quería discutir. Quería decirle que estaba equivocado, pero una pequeña parte de ella se preguntaba si tenía razón. 3 meses en el vacío la habían agotado. 3 meses sin nada la habían hecho cuestionar todo lo que creía. Se fue sin decir una palabra más. En el puente, la almirante Tanaka, sentada en su silla, observaba las pantallas de datos que no mostraban nada. El sensor recorría la pantalla en todas direcciones, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darles esperanza. Pero solo había vacío, solo el vacío. No había dormido bien en semanas. Unas ojeras le rodeaban los ojos. Su uniforme le colgaba suelto porque había dejado de comer con regularidad. Pasaba cada hora estudiando las lecturas de su salto fallido, intentando comprender que había salido mal, intentando encontrar la manera de solucionarlo. La almirante Vázquez dijo, subiendo al puente: necesitas descansar. Descansaré cuando encuentre una salida. No puedes encontrar nada si estás demasiado cansado para pensar. Tanaka finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban atormentados. ¿Sabes con qué sueño, capitán? Cuando logro dormir, sueño con la tierra. Sueño con estar de pie en una playa, sintiendo el viento en la cara, oyendo las olas, y luego despierto y recuerdo que todo se ha ido. Todo se ha ido. Y estamos atrapados aquí en esta nada. Y no puedo salvar a nadie. Salvaste a 340.000 personas. Nos sacaste antes de que la convergencia nos matara a todos y los trajera aquí. Tanaka rió con amargura. ¿Alguna salvación? Escapamos de una muerte solo para encontrar otra. Una más lenta, una más solitaria. Antes de que Vázquez pudiera responder, el doctor Cole corrió al puente. Llevaba una tableta y tenía los ojos muy abiertos por la emoción. Era la primera vez que lo veía con una expresión que no fuera derrotado en meses. Almirante, capitán, necesitan ver esto. ¿Qué es?, preguntó Tanaka, poniéndose de pie. He estado estudiando las lecturas de nuestros sensores durante semanas intentando comprender este lugar. Se supone que el vacío no existe. Debería haber alguna radiación de fondo, algún rastro de energía cósmica, algo. Pero no hay nada. Es como si el universo simplemente terminara aquí. Ya lo sabemos, doctor. Sí, pero eso no es lo que encontré. Mire esto. Levantó la tableta que mostraba un gráfico lleno de patrones extraños. Empecé a mirar a nivel cuántico. El más pequeño posible mediciones. Y encontré algo. El vacío no está vacío. Está estructurado. ¿Estructurado?, dijo Vázquez. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien construyó este lugar o algo así. Los patrones en la espuma cuántica no son aleatorios. Están organizados. Diseño. Esta región del espacio fue creada a propósito. Tanaka agarró la tableta y la estudió. Le temblaban las manos. Eso es imposible. Nadie tiene la tecnología para crear algo así. Ni los humanos, ni la convergencia, nadie. Nadie que conozcamos. Pero el universo es muy antiguo, almirante. Miles de millones de años antes de que existiera la humanidad, otras civilizaciones surgieron y cayeron. ¿Quién sabe qué podrían haber construido? Una chispa de algo se iluminó en los ojos de Tanaka. Podría haber sido esperanza. Podría haber sido locura. En este punto, era difícil notar la diferencia. ¿Puedes rastrear la estructura? Encuentra a dónde conduce. Lo estoy intentando, pero nuestros sensores están dañados. Necesito más potencia para obtener lecturas precisas. Y hay algo más. Cole dudó. Los patrones nos responden. ¿Responder? ¿Cómo? Cuando ejecuto ciertos escaneos, los patrones cambian. Es como si algo nos estuviera observando, esperando a que hiciéramos algo. Un escalofrío recorrió el puente. La tripulación intercambió miradas nerviosas. La idea de ser observados en ese lugar vacío era peor que estar solos. ¿Qué quiere?, preguntó Vázquez. No lo sé, pero tengo una idea de cómo averiguarlo. Cole explicó su teoría. Los patrones cuánticos parecen responder a las firmas biológicas, específicamente al ADN humano. Creía que si pudieran interactuar directamente con los sistemas de la nave usando material biológico humano,
Podrían comunicarse con lo que estuviera ahí fuera. Eso suena peligroso, dijo Tanaka. Todo es peligroso ahora, almirante, pero esta podría ser nuestra única oportunidad. Pasaron las siguientes 2 semanas preparándose. Cole modificó una consola en la sección de ingeniería, añadiendo sensores biológicos e interfaces neuronales. La tripulación debatió quién debería intentarlo. Se ofrecieron voluntarios. Estallaron las discusiones. Al final, fue una joven ingeniera llamada JYN Park quien tomó la decisión por ellos. JYN tenía 23 años. Estaba trabajando en una de las consolas dañadas cuando se cortó la mano con un componente roto. La sangre goteaba sobre los circuitos expuestos. Y algo increíble ocurrió. Toda la nave se iluminó. Las pantallas que habían estado apagadas durante meses brillaron repentinamente. Aparecieron símbolos por todas partes. Formas y patrones extraños que ningún humano había visto jamás. Los motores zumbaron con nueva potencia. Sistemas que habían estado muertos volvieron a la vida. Y una voz habló por los altavoces. No era una voz humana. Ni siquiera era realmente una voz. Era más como una sensación. Una presencia que de alguna manera formaba palabras en sus mentes. Han venido. Hemos esperado. Tanto tiempo hemos esperado. JYN se quedó paralizada ante su consola. Sus manos sangrantes aún presionaban el metal. Sus ojos estaban abiertos y brillaban con una luz extraña. Cuando habló, no fue su voz la que salió. Los perdidos siempre encuentran el camino hasta aquí. Los rotos, los desesperados. Esto es lo que construimos. Un lugar para quienes no tienen nada. Un refugio en la oscuridad infinita. ¿Quiénes son?, preguntó Tanaka. ¿Qué es este lugar? Nos llamaban los arquitectos. Construimos este lugar cuando sus antepasados aún aprendían a caminar. Vimos el patrón del universo. Las especies jóvenes se alzan. Las especies antiguas les temen. Llega la guerra. La extinción les sigue. Ha sucedido 1 millón de veces. Sucederá 1 millón más. ¿Por qué nos trajeron aquí? No los trajimos nosotros. Se trajeron ustedes mismos. Su desesperación gritó a través del vacío. Y el umbral respondió. Para eso fue diseñado. Para contener a los que caen, para albergar a los quebrantados, para dar nuevas oportunidades a quienes lo han perdido todo. Los símbolos en las pantallas cambiaban y cambiaban. Formaban un mapa que mostraba una estructura en lo profundo del vacío. Era enorme, de 1 kilómetro de ancho, con una forma que la humanidad jamás había imaginado. La estación del umbral, dijo la voz a través de JYN. Vengan a encontrar lo que los arquitectos dejaron atrás. Encuentren el regalo que hicimos para especies como la suya. Pero les advierto que el regalo tiene un precio, y una vez que lo vean, nunca podrán volver a ser lo que eran. Entonces la luz se desvaneció. JYN se desplomó en el suelo, inconsciente, pero viva. Las pantallas se oscurecieron de nuevo, excepto una. En esa pantalla, un conjunto de coordenadas parpadeaba sin cesar. Un destino. Durante un largo instante, nadie habló. Habían llegado al vacío buscando una salida. Esperaban no encontrar nada. En cambio, encontraron algo imposible, algo antiguo, algo que los había estado esperando desde antes de que la humanidad existiera. ¿Qué hacemos?, preguntó Vázquez en voz baja. Tanaka miró fijamente las coordenadas. La chispa en sus ojos se había convertido en algo más fuerte. No era exactamente esperanza, pero algo parecido. Vamos, dijo. Encontraremos la estación. Veremos lo que los arquitectos nos dejaron. Podría ser una trampa. Podría ser la salvación. De cualquier manera, no tenemos nada que perder. El desafío cambió de rumbo, girando hacia las coordenadas en la pantalla. Tras ellos, la oscuridad se extendía eternamente. Delante de ellos, algo esperaba. Algo antiguo. Algo que podría contener la clave para la supervivencia de la humanidad o su destrucción final. JYN Park despertó 3 horas después. No recordaba nada de lo sucedido, pero podía sentir algo diferente en su interior. Una conexión con el vacío. Un susurro en el borde de sus pensamientos.
Y en lo profundo de la oscuridad, algo se agitó. Los arquitectos habían dormido durante miles de millones de años, esperando una especie digna de su don. Ahora la habían encontrado. Pero aún estaba por verse si la humanidad demostraría ser digna. El vacío no estaba vacío después de todo. Era una prueba, y la humanidad apenas comenzaba a superarla. La estación umbral flotaba en la oscuridad como un sueño hecho realidad. No se parecía a nada que los humanos hubieran visto jamás. No había líneas rectas, ni formas simples, ni patrones familiares. La estructura se retorcía y curvaba de maneras que lastimaban la vista. Partes de ella parecían existir en más de 3 dimensiones. Mirarla demasiado tiempo causaba dolor de cabeza. La capitana Elena Vázquez estaba de pie en la ventana del transbordador, observando la estación mientras se acercaban. Detrás de ella se sentaba un equipo de 20 voluntarios, científicos, ingenieros, soldados, lo mejor que quedaba del Defiance. Habían entrenado para esta misión durante 3 días, pero nada podía prepararlos realmente para lo que estaban a punto de encontrar. La almirante Tanaka había querido venir en persona. Vázquez se había negado a permitírselo. «Eres demasiado importante», le había dicho al almirante. «Si algo sale mal ahí dentro, la humanidad te necesita para sobrevivir. Yo lideraré al equipo». Tanaka había argumentado. Había ordenado. Al final, aceptó. Pero sus últimas palabras a Vázquez habían sido muy significativas. «Averigua qué nos dejaron los arquitectos. Averigua si puedes salvar a nuestra gente. Y Elena, ten cuidado. No podemos permitirnos perderte». Ahora, mientras la lanzadera entraba por una enorme abertura en el vestíbulo de la estación, Vázquez se preguntaba si la cautela era siquiera posible en un lugar como este. La plataforma de aterrizaje era enorme. 100 naves humanas podrían haber cabido dentro con espacio de sobra. Extrañas luces brillaban en las paredes, suaves y azules, lo suficientemente brillantes como para ver, pero no lo suficientemente brillantes como para herir. El aire era respirable. La temperatura era agradable. Todo estaba diseñado para seres vivos. Aunque ningún ser vivo había caminado aquí en miles de millones de años. «Dispérsense», ordenó Vázquez mientras el equipo salía de la lanzadera. «Manténganse en contacto. Reporten todo lo que vean». La estación no estaba vacía. Eso fue lo primero que descubrieron. A medida que se adentraban en la estructura, encontraron evidencia de otras especies. No vivas, pero había estado aquí una vez. Obras de arte cubrían algunas paredes mostrando extrañas criaturas en estrellas desconocidas. La tecnología yacía dispersa en las habitaciones. Dispositivos que nadie entendía y huesos. Tantos huesos. «Aquí», llamó el doctor Cole. Estaba de pie en una gran cámara llena de vitrinas. Dentro de cada vitrina había un esqueleto de una especie diferente. Algunos eran pequeños, apenas más grandes que un gato. Otros eran enormes, con cráneos enormes y huesos gruesos. Todos eran claramente inteligentes. Todos habían construido civilizaciones. Y todos habían venido aquí a morir. «¿Qué es este lugar?», susurró alguien. «Un museo», dijo Cole en voz baja. «O un monumento. Estas son las especies que encontraron el umbral ante nosotros. Miren las placas». Cada vitrina tenía una pequeña placa de metal con símbolos. Mientras Vázquez observaba, los símbolos cambiaban y cambiaban, formando palabras que ella podía leer. Los Ket destruidos por la Alianza Born. Hace 4.200 millones de años. Población en extinción. 89.000 millones. Las mentes cantantes de Alar. Destruidas por el colectivo de máquinas hace 3.700 millones de años. Población en extinción. 340.000 millones. La unión de los 9 mundos destruida por el silencio hace 2.100 millones de años. Población en extinción, 12 billones. Caso tras caso, especie tras especie. Civilizaciones que surgieron, prosperaron y fueron destruidas por otras que les temían. El patrón se repitió cientos de veces a lo largo de miles de millones de años. Las especies jóvenes se vuelven poderosas. Las especies antiguas se sienten amenazadas.
Llega la guerra. La muerte le sigue. Vázquez sintió náuseas. ¿Era el destino de esta humanidad convertirse en una exhibición más en esta interminable galería de muertos? Sigue adelante, dijo. Tiene que haber más que esto. Caminaron durante horas por la estación. Cuanto más se adentraban, más extraños eran los objetos que se convertían en habitaciones que parecían existir en múltiples lugares a la vez. Pasillos que se repetían en bucle. El tiempo se sentía diferente allí. A veces se movía rápido y a veces lento. Finalmente, llegaron al centro de la estación. Era una cámara tan grande que Vázquez no podía ver la pared del fondo. En el centro se alzaba una columna de luz que se extendía hacia la oscuridad. Y dentro de la luz flotaba una forma. Era difícil mirarla directamente. Cambiaba constantemente, cambiando de forma, a veces parecía una máquina y a veces algo vivo. Bienvenido, dijo una voz. Venía de todas partes y de ninguna. Era la misma presencia que había hablado a través de JYN Park en el desafío, pero aquí más fuerte, más clara. Soy el custodio. Fui creado para proteger el umbral y guiar a quienes lo encuentren. ¿Qué eres?, preguntó Vázquez. Una computadora, una inteligencia artificial. Soy lo que queda de los arquitectos. Vertieron su conocimiento, sus recuerdos, su esencia misma en mí antes de morir. Soy su legado y estoy aquí para ayudarte si decides aceptarla. ¿Por qué? ¿Por qué seres que vivieron hace miles de millones de años querrían ayudar a la humanidad? La forma de los custodios cambió de nuevo. Por un instante, casi pareció triste. Porque los arquitectos cometieron un terrible error. Descubrieron el secreto para acabar con la guerra, para detener el ciclo de destrucción que se cobra a cada especie joven. Crearon una tecnología que podría cambiarlo todo. Pero no se pusieron de acuerdo sobre cómo usarla. Lucharon entre ellos. Destrozaron su propia civilización. Al final, construyeron el umbral como su acto final, un lugar donde las especies futuras podrían triunfar donde ellos fracasaron. ¿Qué tecnología?, preguntó Cole. Su voz rebosaba curiosidad científica. ¿Qué descubrieron? La columna de luz pulsó. Nuevas imágenes se formaron en el aire a su alrededor. Diagramas complejos y fórmulas matemáticas, estructuras biológicas y patrones de energía. Los arquitectos aprendieron a comprender la conciencia misma, no solo el cerebro, sino la naturaleza fundamental del pensamiento, el sentimiento y la elección. Aprendieron a leerla, a mapearla y a cambiarla. ¿Cómo? De cualquier forma deseada. Podían eliminar el miedo. Podían añadir comprensión. Podían tomar una mente llena de odio y transformarla en una mente llena de amor. Podían llegar a lo más profundo de cualquier ser sintiente y remodelar lo que allí encontraban. Vázquez sintió un escalofrío. ¿Estás hablando de control mental? No. El custodio dijo que el control mental obliga a un ser a actuar contra su voluntad. Esto es diferente. Esto cambia lo que el ser. Voluntades. No hay conflicto porque no hay resistencia. El sujeto no obedece órdenes. Simplemente se convierte en alguien que quiere lo que tú quieres que quiera. La cámara estaba en silencio. Todos pensaban lo mismo. Imaginaban lo que semejante poder podría hacer. Imaginaban lo que podría significar. Por eso la convergencia nos atacó, dijo Cole lentamente. Temían en que nos podríamos convertir. Vieron nuestro potencial y querían destruirlo antes de que nos volviéramos demasiado fuertes. Sí, es el viejo patrón, el ciclo sin fin. Pero con esta tecnología, el ciclo puede romperse. ¿Cómo?, preguntó Vázquez. Podrías regresar con tus enemigos. Podrías usar la tecnología contra ellos. Podrías eliminar el miedo y el odio que los impulsa a matar. Podrías transformar a la convergencia de destructores en amigos. No mediante la fuerza, no mediante la guerra, sino mediante la comprensión, cambiando lo que son en lo más profundo. Las imágenes en el aire mostraban escenas de paz, antiguos enemigos trabajando juntos, mundos en reconstrucción, niños jugando sin miedo. Parecía el paraíso. Pero Vázquez había pasado suficientes años en el ejército para saber que el paraíso siempre tenía un precio. ¿Qué pasa con el libre albedrío?, preguntó. Si cambias la opinión de alguien sin su consentimiento,
Sigue siendo el mismo. El custodio guardó silencio un largo instante. Esa era la pregunta que los arquitectos no podían responder. Por eso se autodestruían. Algunos creían que la tecnología era un don que debía usarse para acabar con todo sufrimiento. Otros creían que era un arma peor que cualquier bomba o plaga. No se ponían de acuerdo. Así que lucharon, y en la lucha demostraron que incluso las especies más sabias pueden ser consumidas por la misma violencia que esperan erradicar. Así que este es el don. Cole mencionó la tecnología que puede salvarnos o destruirnos según cómo la usemos. Sí. El umbral no es una fábrica de armas. No es un lugar de respuestas fáciles. Es una prueba. Cada especie que llega aquí debe elegir su propio camino. Algunos han usado la tecnología para curar a sus enemigos y encontrar la paz. Algunos la han usado para esclavizar a sus enemigos y construir imperios. Algunos se han negado a usarla y han regresado para enfrentar su destino con las manos limpias. ¿Qué les pasó? A los que se negaron. Murieron. Todos. El universo no es amable con quienes no luchan. Jim Park dio un paso al frente. Desde que aterrizó en la estación, había permanecido en silencio, escuchando, observando. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ahora parecía mayor, más sabia. La conexión que había formado con el vacío se había fortalecido aquí, cerca del custodio. Dijiste que los arquitectos no se ponían de acuerdo. Dijo que se destruyeron discutiendo sobre cómo usar su don, pero que tuvieron miles de millones de años para pensarlo. ¿Qué te hace creer que podemos hacerlo mejor? La forma del custodio cambió de nuevo. Esta vez parecía casi humana. Una figura hecha de luz con 2 brazos y 2 piernas y algo que podría haber sido un rostro. No creo en nada. Solo observo. Solo guío. La decisión es tuya. Puedo enseñarte a usar la tecnología. Puedo darte el conocimiento que los arquitectos recopilaron durante millones de años. Lo que hagas con ese conocimiento no es mi decisión. Nunca lo ha sido. El equipo pasó días aprendiendo del custodio. Estudiaron la tecnología del arquitecto. Practicaron con pequeñas demostraciones. Observaron grabaciones de otras especies que los precedieron, presenciando sus triunfos y fracasos. Cuando finalmente regresaron al desafío, llevaban consigo algo más que conocimiento. Llevaban una decisión terrible, maravillosa e imposible que determinaría el futuro de la humanidad. La almirante Tanaka escuchó su informe en silencio. Al terminar, guardó silencio durante un buen rato. Permaneció sentada en su silla, con la mirada perdida, pensando en cosas que nadie más podía ver. Para que podamos derrotar la convergencia, dijo finalmente, podemos poner fin a la guerra. Podemos asegurar la supervivencia de la humanidad. Sí, respondió la almirante Vázquez. Pero el precio es su libre albedrío, su derecho a elegir quienes quieren ser. No estaríamos derrotando a nuestros enemigos. Los estaríamos borrando, reemplazándolos con algo que parece igual pero piensa diferente. Algunos lo llamarían misericordia. Tanaka rió con amargura. Y otros lo llamarían el mayor crimen de la historia. Quitarle la opción a alguien, incluso salvarlo, incluso hacerlo mejor. ¿No es eso exactamente lo que la convergencia quería hacernos? Nos llamaron enfermedad. Querían purificar la galaxia. ¿En qué nos diferenciamos si hacemos lo mismo con amabilidad en lugar de violencia? No había una buena respuesta. Nunca la hubo. Los arquitectos habían lidiado con esta pregunta durante millones de años y nunca encontraron una solución. Ahora la humanidad había heredado su carga. Y en algún lugar de la oscuridad, el custodio esperaba, observando, juzgando, listo para guiar a la humanidad por el camino que eligiera. El don había sido otorgado. La prueba había comenzado. Ahora todo dependía de lo que la humanidad decidiera hacer con el poder que se le había otorgado. Habían pasado 6 meses desde el descubrimiento del umbral. Estación. En ese tiempo, todo había cambiado. La flota humana se había reunido lentamente en la estación. Las naves que se habían dispersado durante el salto fallido encontraron su camino a través del vacío, guiadas por señales que J.Y.N. Park aprendió a enviar a través de la estructura cuántica del espacio. Finalmente llegaron 23 naves,
127.000 supervivientes, los últimos restos de la humanidad flotando en la oscuridad entre galaxias. Habían establecido un consejo para gobernarse a sí mismos. Representantes de cada nave se reunían semanalmente en la gran cámara en el centro de la estación Umbral, discutiendo sobre suministros, racionamiento y reparaciones. Pero todos sabían que estas discusiones solo evadían la verdadera pregunta: ¿qué haría la humanidad con el don del arquitecto? El debate había dividido a los supervivientes en 3 grupos. Ahora se llamaban facciones, aunque nadie lo había planeado así. Había surgido de forma natural a medida que personas con creencias similares se encontraban y se organizaban. El Dr. Marcus Cole lideró el primer grupo. Se llamaban a sí mismos los Renacidos. La tecnología existe, argumentaba Cole en cada reunión del consejo. No podemos fingir que no existe. La convergencia destruyó nuestro hogar, mató a miles de millones de personas, y nos acabarían si alguna vez nos encontraran aquí. Tenemos el poder de detenerlos. No con armas, sino con comprensión. Podemos curarlos. Podemos eliminar el miedo y el odio que los impulsan. Podemos crear la paz. Sus seguidores estuvieron de acuerdo. Eran en su mayoría científicos y médicos, personas que habían dedicado sus vidas a ayudar a los demás. Veían la tecnología del arquitecto como medicina para una galaxia enferma. La convergencia no era malvada. Argumentaron. Los extraterrestres simplemente tenían miedo de lo que no entendían. El miedo se podía curar. El odio se podía curar. Todo lo que tenían que hacer era ser lo suficientemente valientes para intentarlo. La capitana Elena Vázquez lideró el segundo grupo. Se autodenominaron los preservadores. Lo que propones no es curación, respondió Vázquez. Es violación. Quieres llegar a las mentes de seres sensibles y cambiar quienes son sin su consentimiento. Eso no es medicina. Eso es esclavitud con otro nombre. Si hacemos esto, nos convertiremos exactamente en lo que la convergencia nos acusó de ser: una amenaza, un peligro, una especie a la que se debe temer. Sus seguidores eran una mezcla de soldados y civiles, personas que creían en la libertad y la elección por encima de todo. Argumentaban que la humanidad debía abandonar el don del arquitecto, encontrar un nuevo hogar en alguna galaxia lejana, empezar de cero sin la carga de este terrible poder, dejar que la convergencia obtuviera la victoria si así lo deseaba. Algunas cosas eran peores que perder. La almirante Yuki Tanaka lideraba el tercer grupo. Se hacían llamar los recuperadores. Ella había cambiado en los meses transcurridos desde su llegada a la estación. La desesperación que la consumía tras la caída de la Tierra se había transformado en algo más duro, algo más oscuro. Había estudiado la tecnología del arquitecto más profundamente que nadie, pasando largas noches con el custodio, aprendiendo secretos que no compartía con nadie. La convergencia no nos mostró piedad, decía en las reuniones del consejo. Su voz era fría ahora, sin la calidez que antaño había tenido. No pidieron permiso antes de quemar nuestras ciudades. No les importó el consentimiento cuando asesinaron a nuestros hijos. Nos veían como alimañas, plagas que debían ser exterminadas. ¿Y quieres que los curemos? ¿Que los hagamos nuestros amigos? Sus ojos ardían con algo que hizo que la gente apartara la mirada. No, deberíamos usar este poder para hacerles entender lo que hicieron. Hacerles sentir cada muerte que causaron. Hacer que adoraran a las especies que intentaron destruir. Y luego hacer que se destruyeran a sí mismos como nos destruyeron a nosotros. Eso sería justicia. Eso sería justo. Sus seguidores eran en su mayoría aquellos que habían perdido más. Padres que habían visto morir a sus hijos. Soldados que habían visto a sus amigos quemarse vivos. Personas cuyo dolor se había convertido en rabia y cuya rabia exigía un pago. Querían venganza y Tanaka se la prometió. Las reuniones del consejo se volvieron más acaloradas con el paso de las semanas. Las discusiones se convirtieron en peleas a gritos. Las peleas a gritos se convirtieron en peleas. Seguridad tuvo que separar a la gente más de una vez. Y entonces comenzó la violencia. Empezó con cosas pequeñas. Alguien de la facción renacida encontró sus aposentos vandalizados. Un preservador fue atacado en un pasillo por asaltantes desconocidos.
Un recuperador descubrió veneno en su comida. Las tres facciones comenzaron a separarse físicamente, trasladándose a naves diferentes, evitándose mutuamente, observándose con ojos sospechosos. JYN Park lo observó todo con creciente horror. Se había convertido algo más que humano durante sus meses en la estación. El custodio le había enseñado cosas que nadie más podía entender. Podía sentir la estructura cuántica del espacio como un segundo latido. Podía percibir las emociones de quienes la rodeaban, sus miedos, esperanzas y odios, y podía sentir cómo la humanidad se desgarraba. Esto es lo que les pasó a los arquitectos, le dijo a Vázquez una noche. Estaban solos en la plataforma de observación del desafío, observando la estación flotando en la oscuridad. Encontraron este poder y no se ponían de acuerdo sobre cómo usarlo. Formaron facciones como nosotros. Discutieron, lucharon y finalmente se destruyeron mutuamente. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó Vázquez. No sé si podremos. El custodio dice que debemos elegir nuestro propio camino. Pero estoy empezando a entender por qué los arquitectos construyeron este lugar. La tecnología no es realmente la prueba. La prueba es en que nos convertimos cuando tenemos que decidir si la usamos. El punto de quiebre llegó 3 semanas después. El almirante Tanaka intentó tomar el control de la estación. Lo había planeado durante meses, reuniendo seguidores leales, colocándolos en lugares clave, esperando el momento oportuno. Ese momento llegó cuando el Dr. Cole anunció que había descubierto cómo modificar la tecnología del arquitecto para que funcionara a gran escala. Un pulso transmitido desde el núcleo central de la estación podría alcanzar años luz. Podría afectar a todas las mentes del sistema de convergencia a la vez. Esta es nuestra oportunidad, dijo Cole con entusiasmo en la reunión del Consejo de Emergencia. Podemos poner fin a la guerra con una sola acción. No más combates, no más muertes, solo paz. ¿Y quién decide qué tipo de paz?, preguntó Vázquez. ¿Quién decide qué pensamientos son aceptables y cuáles deben eliminarse? Ustedes, el Consejo, algún comité. La tecnología puede calibrarse con precisión. Solo eliminaríamos los instintos agresivos, los impulsos xenófobos. Todo lo demás permanecería intacto. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo saben que no destruirán su civilización entera por accidente, ni los convertirán en esclavos sin mente, ni crearán un nuevo horror que ni siquiera podemos imaginar? Mientras discutían, Tanaka actuó. Sus seguidores ya habían tomado el control de los sistemas de seguridad de la estación. Soldados armados y leales a ella aparecieron en la cámara del consejo, con las armas desenvainadas. La propia Tanaka dio un paso al frente, con el rostro sereno y frío. Basta de charla, dijo. Ya hemos debatido demasiado. La Tierra ha desaparecido. Miles de millones han muerto. Y ustedes aquí discutiendo sobre ética mientras nuestros enemigos reconstruyen sus flotas. No lo permitiré más. Yuki, dijo Vázquez con cuidado, moviendo la mano hacia su arma. Piensa en lo que haces. No he pensado en nada más durante 6 meses. Los renacidos quieren curar a nuestros enemigos. Los preservadores quieren huir. Fuera. Ninguna opción da a nuestros muertos la justicia que merecen. Solo yo estoy dispuesta a hacer lo que debe hacerse. Lo que planeas no es justicia. Es genocidio. Es supervivencia. Es venganza. Es la única respuesta sensata en un universo donde los fuertes destruyen a los débiles. Los arquitectos eran necios. Tenían el poder de gobernar la galaxia, y en cambio, se destruyeron a sí mismos discutiendo sobre moralidad. No cometeré su error. Levantó la mano para señalar a sus tropas, pero JYN Park fue más rápida. La joven ingeniera había estado de pie en un rincón de la cámara, silenciosa y discreta. Dio un paso adelante y el aire a su alrededor comenzó a brillar. La energía crepitó en su piel. La estructura cuántica del espacio se dobló y retorció en respuesta a su voluntad. No puedes hacer esto, dijo. Su voz resonó extrañamente, con armónicos que no deberían haber sido posibles. El custodio no lo permitirá. La estación no lo permitirá y yo no lo permitiré. Tanaka la miró fijamente. Tú, eres solo una niña. No tienes autoridad aquí. No, pero yo la comprendo.
Los arquitectos me dieron sus recuerdos. Sé lo que les pasó. Conozco cada error que cometieron. Y sé que lo que quieres destruirá a la humanidad con la misma seguridad con la que los destruyó a ellos. Durante un largo instante, nadie se movió. Los soldados parecían inseguros. Sus armas vacilaron. Habían sido leales a Tanaka, pero esto era algo que no esperaban, algo que los aterrorizaba. Entonces Tanaka sacó su propia arma y la apuntó a JYN. Retírate, niña. No quiero hacerte daño, pero no me detendrán. No cuando estamos tan cerca. JYN no se movió. Crees que quieres venganza. Crees que quieres justicia. Pero puedo sentir lo que realmente quieres, almirante. Puedo sentirlo arder en tu interior. Quieres morir. Has querido morir desde que la Tierra cayó. Solo. Quieres llevarte la convergencia contigo. Algo brilló en los ojos de Tanaka. Dolor, reconocimiento, la verdad que había estado ocultando incluso a sí misma. No sabes nada de lo que quiero. Lo sé todo. La culpa te está devorando. Crees que le has fallado a la humanidad. Crees que deberías haber muerto con los miles de millones de personas en la Tierra. Y ahora intentas encontrar una muerte digna, una muerte con sentido, incluso si eso significa destruir todo lo que nos queda. Las lágrimas corrían por el rostro de Tanaka, aunque probablemente no se dio cuenta. Su mano temblaba. El arma vaciló. Eran mi responsabilidad, susurró. 12.000 millones de personas, y no pude salvarlas. Nadie podría haberlas salvado. La convergencia fue demasiado fuerte. Pero tú nos salvaste. Salvaste a más de 100.000 personas. Y si haces esto, si dejas que tu dolor te lleve a la locura, las habrás matado con la misma seguridad que la convergencia. La cámara estaba en completo silencio. Todas las miradas estaban puestas en el almirante. Cada respiración se contuvo. Y entonces Tanaka bajó su arma. No fue una rendición. Fue un colapso. La fuerza la abandonó de golpe y cayó de rodillas sollozando. Meses de dolor, culpa y rabia la abrumaron en una oleada que ya no pudo contener. Vázquez actuó con rapidez. Desarmó a los soldados del almirante, aseguró la sala, tomó el control de la situación, pero su mirada volvía una y otra vez a la mujer destrozada en el suelo. Yuki Tanaka había sido una de las personas más fuertes que había conocido. Ahora era solo una víctima más de una guerra que les había arrebatado todo a todos. El consejo se reunió de nuevo al día siguiente. Tanaka estaba bajo custodia en la enfermería. Sedado para su propia protección. Su facción se había dispersado, muchos avergonzados de lo que casi habían hecho. La crisis había pasado. Pero la pregunta persistía: ¿qué haría la humanidad con el don del arquitecto? JYN Park habló en esa reunión. Les contó lo que había aprendido del custodio, de los recuerdos de los arquitectos, de su propia conexión con la estructura cuántica de la realidad. Hay una cuarta opción, dijo, una que los arquitectos nunca consideraron porque eran demasiado orgullosos para imaginarla. No tenemos que usar la tecnología para vencer a nuestros enemigos. No tenemos que negarnos a usarla en absoluto. Podemos usarla para comprenderlos, para mostrarles quiénes somos realmente, para darles una opción. Explíquenlo. Cole dijo, la convergencia nos teme porque no nos conoce. Ven a los humanos como una amenaza porque eso es todo lo que su historia les ha enseñado. Las especies jóvenes se alzan, se vuelven poderosas y finalmente atacan a las especies más antiguas. Ha sucedido innumerables veces. Actúan por miedo, no por maldad. Así que sanamos ese miedo. Eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo. No, sanar sin consentimiento sigue siendo una violación. Pero hay otra manera. En lugar de cambiar lo que piensa la convergencia, podemos mostrarles lo que pensamos. Podemos compartir nuestros recuerdos, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Podemos dejar que experimenten la humanidad desde dentro. Y entonces podemos darles una opción. Temernos o confiar en nosotros, odiarnos o aceptarnos. Pero que sea su elección, hecha con plena comprensión. El consejo debatió durante horas. Hubo objeciones, preocupaciones y argumentos. Pero al final acordaron, no por unanimidad,
pero sí por una mayoría suficiente para seguir adelante. La humanidad no conquistaría a sus enemigos. No huiría de ellos. Los enfrentaría con la mente abierta y ofrecería algo que ninguna especie en la galaxia había ofrecido antes: comprensión, dada libremente y sin condiciones. Era un riesgo. Podría no funcionar. La convergencia podría rechazar la oferta y destruirlos de todos modos. Pero al menos la humanidad enfrentaría su destino, habiéndose mantenido fiel a su mejor naturaleza. JYN Park miró a los supervivientes reunidos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza real. No la desesperada esperanza de quienes huyen de la muerte, sino la silenciosa esperanza de quienes encontraron algo por lo que vivir, algo por lo que morir. Si a eso se llegaba, los arquitectos habían fracasado porque no pudieron elegir. Se desgarraron, discutiendo sobre poder, moralidad y la manera correcta de usar su don. La humanidad había encontrado otro camino, uno más difícil. Un camino que requería coraje, fe y la disposición a arriesgarlo todo en un solo acto de confianza. Ahora solo tenían que sobrevivir lo suficiente para intentarlo. Habían pasado 4 años desde la caída de la Tierra. 4 años de preparación, 4 años de aprendizaje, 4 años de convertirse en algo nuevo. La UNS Defiance emergió de una grieta en la realidad sobre el mundo capital de la convergencia. Llegó sola. Una sola nave humana entrando en el corazón del territorio enemigo. Cualquier otro día, en cualquier otra época, habría sido un suicidio. Pero este no era un día cualquiera. La nave comenzó a transmitir de inmediato. Un mensaje simple repetido en todos los idiomas que la convergencia había usado y también en todos los idiomas humanos. Recordamos, perdonamos, regresamos. La almirante Elena Vázquez se encontraba en el puente, observando cómo los sensores se iluminaban con las naves que se acercaban. La flota de convergencia se movilizaba. Miles de naves activaban sus armas. Las plataformas de defensa apuntaban al Defiance. En cuestión de segundos, tendrían suficiente potencia de fuego dirigida hacia ella para destruir un planeta. No ordenó una acción evasiva. No activó los escudos. Simplemente permaneció allí, tranquila y lista, mientras se acercaba el momento de la verdad. La almirante le dijo a su oficial de comunicaciones: recibimos mensajes del comando de convergencia. Exigen nuestra rendición. Ignórenlos. Continúen la transmisión. La flota está casi al alcance de las armas. Lo sé, mantengan la posición. Tras ella, Jim Park estaba sentada en una silla modificada en el centro del puente. Unos cables la conectaban a los sistemas de la nave, y a través de ellos, a la tecnología del arquitecto que vibraba en el núcleo del Defiance. Tenía los ojos cerrados. Respiraba lenta y profundamente. Esperaba el momento oportuno. Los años transcurridos desde la crisis en el umbral la habían cambiado. Ya no era la joven ingeniera que se había conectado accidentalmente con una IA alienígena. Ahora era algo más, algo nuevo, un puente entre la conciencia humana y el tejido cuántico de la realidad misma. El custodio la había llamado una caminante del umbral, la primera humana en comprender realmente lo que los arquitectos habían creado. Había pasado esos 4 años aprendiendo a usar el don sin abusar de él, a compartir la comprensión sin forzar el cambio, a ofrecer conexión sin exigir la rendición. Había sido lo más difícil que había hecho en su vida. Pero ahora estaba lista. Todos lo estaban. Alcance de las armas en 30 segundos, informó el oficial táctico. Vázquez miró la pantalla principal. La flota de convergencia llenaba la pantalla. Hermosas naves. Debía admitir que sus elegantes diseños hablaban de una civilización miles de años más antigua que la humanidad. Una civilización que había visto a especies jóvenes ascender y caer una y otra vez, y que solo había aprendido una lección de esa historia: matarlas antes de que te maten. Hoy, la humanidad intentaría enseñarles una lección diferente. JYN, dijo Vázquez en voz baja. ¿Estás lista? Sí. Entonces hazlo. JYN Park abrió los ojos. Brillaban con una luz tenue. La misma luz que los había llenado en la cámara del umbral hacía tanto tiempo. Extendió su mente, tocando los sistemas de la nave,
tocando la tecnología del arquitecto, tocando la estructura cuántica del espacio mismo. Y entonces liberó el pulso. Se extendió desde el desafío como ondas en un estanque. Una energía invisible inundó la flota de convergencia, las plataformas de defensa, el mundo capital de abajo. Se movió a la velocidad de la luz, extendiéndose por todo el sistema en segundos. Las armas no dispararon contra todas las naves de todas las estaciones, contra todos los mundos del sistema. La gente de la convergencia sintió algo que nunca antes había experimentado. Se sintieron humanos, no controlados, no cambiados, simplemente comprendidos. Por un instante que se prolongó hasta la eternidad, cada ciudadano convergente experimentó los recuerdos de la humanidad. Vieron niños jugando en campos verdes bajo un sol amarillo. Sintieron el amor de padres sosteniendo a sus recién nacidos. Escucharon música, poesía, risas y lágrimas. Experimentaron el miedo que sintieron los humanos cuando las naves de convergencia aparecieron por primera vez en sus cielos y la desesperación cuando esas naves comenzaron a destruir todo lo que amaban. Sintieron lo que era ver su mundo arder. Y en ese momento, algo se rompió. No sus mentes, ni su voluntad, solo el miedo. El antiguo y terrible miedo que los había llevado a cometer genocidio contra una especie que nunca habían comprendido del todo. El miedo se desvaneció, reemplazado por algo más, el reconocimiento. No eran tan diferentes después de todo. La convergencia también había sido joven. Alguna vez tuvieron miedo del universo. Alguna vez amaron a sus hijos y soñaron con el futuro y la esperanza de un mañana mejor. Simplemente habían olvidado durante largos milenios lo que se sentía ser nuevo, ser frágil, necesitar protección en lugar de brindarla. Ahora recordaban. La almirante Vázquez observó cómo cambiaban las lecturas de los sensores. Las armas que apuntaban a su nave se estaban apagando. La flota que se había apresurado a destruirla disminuía la velocidad, se detenía, se desplazaba sin rumbo mientras los seres en su interior luchaban por procesar lo que acababan de experimentar. Recibimos una transmisión, dijo su oficial de comunicaciones. Su voz temblaba desde el Alto Consejo de Convergencia. Comuníquela. La pantalla parpadeó. Apareció un rostro. Era un extraterrestre con rasgos que ningún humano podría interpretar fácilmente. Pero Vázquez había pasado 4 años aprendiendo sobre la convergencia. Podía ver la emoción, la conmoción, la confusión, el comienzo de algo que podría haber sido vergüenza. ¿Por qué?, preguntó la líder de la convergencia. Su voz era áspera, con algo que podrían haber sido lágrimas. Después de lo que te hicimos, después de destruir tu mundo, matar a tu gente, ¿por qué nos muestras esto? ¿Por qué compartes tu dolor con nosotros en lugar de usar tu arma para hacernos sufrir? Vázquez dio un paso al frente. Había practicado este momento miles de veces. Pero las palabras que salieron no fueron las que había planeado. Porque el sufrimiento no acaba con el sufrimiento. Porque la venganza no resucita a los muertos. Porque teníamos la opción de convertirnos en monstruos o seguir siendo humanos. Y elegimos seguir siendo humanos incluso después de todo lo que nos arrebataste. No lo entendemos. Te temíamos porque eras peligroso. Y ahora has demostrado lo peligroso que eres en realidad. Podrías haber usado este poder para esclavizarnos, para destruirnos. ¿Por qué no lo hiciste? Porque eso nos habría convertido exactamente en lo que temías. Una especie que usa el poder para dominar a los demás. No vinimos aquí a conquistarlos. Vinimos a hacerles una pregunta. ¿Qué pregunta? Vázquez respiró hondo. Este era el momento, el punto de inflexión. Todo lo que la humanidad había sufrido, todo lo que había sacrificado se reducía a esto. Ahora que saben quiénes somos realmente, ahora que han sentido lo que nosotros sentimos, ¿qué quieren hacer? ¿Aún quieren destruirnos? ¿Aún nos ven como una enfermedad que debe ser erradicada? ¿O ven algo más ahora, algo que no vieron antes? El líder de la convergencia guardó silencio durante un largo rato. Tras él, se reunieron otras figuras, oficiales militares, líderes políticos y autoridades religiosas. Toda la estructura gobernante de una civilización galáctica, obligada a confrontar una verdad que habían evitado durante milenios. Finalmente,
el líder habló. Nos vemos a nosotros mismos. Vemos en que nos hemos convertido. Asesinos, destructores. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos protegiendo la galaxia, pero solo estábamos protegiendo nuestro propio miedo. Hemos cometido crímenes que jamás podrán ser perdonados. Hemos hecho el mal en nombre de la seguridad. Sí, dijo Vázquez. Simplemente. Lo has hecho. Y aún así nos ofreces comprensión en lugar de castigo. Nos muestras una misericordia que no nos ganamos ni merecemos. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ser el primero. Alguien tiene que romper el ciclo. Los arquitectos que construyeron la tecnología que usamos fracasaron porque no se pusieron de acuerdo sobre cómo usarla. Se destruyeron discutiendo sobre poder y moralidad. Nosotros elegimos un camino diferente. Elegimos ofrecer una mano en lugar de un puño. Elegimos darte la misma oportunidad que se nos dio a nosotros. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de ser mejores, de superar tus miedos, de convertirte en algo nuevo. Eso es todo lo que pedimos. No que te rindas, no que obedezcas, solo que consideres la posibilidad de que no tenemos que ser enemigos. Que hay otro camino. El líder se volvió hacia los demás que estaban detrás. Se intercambiaron palabras en el lenguaje de la convergencia. Demasiado rápido y complejo para que el traductor las captara. Las discusiones estallaron. Las voces se alzaron. Por un momento, Vázquez pensó que se derrumbaría. El miedo ganaría. Los viejos patrones se reafirmarían. Entonces el líder volvió a la pantalla. Cometieron genocidio. Contra su especie. Hemos destruido su planeta natal. Hemos asesinado a miles de millones de personas. Si nuestras posiciones se invirtieran, exigiríamos venganza. No aceptaríamos nada menos que la aniquilación completa de quienes nos hicieron daño. ¿Por qué no exigen lo mismo? Porque queremos construir algo nuevo, no para nosotros. Solo somos 100.000 ahora. Demasiado pocos para reconstruir la Tierra. Demasiado pocos para reconstruir nuestra civilización solos. Pero tal vez con ayuda podríamos construir algo mejor. Algo que incluya a ambos pueblos. Algo que rompa el ciclo de una vez por todas. Compartirían su futuro con nosotros después de todo. Si están dispuestos, la decisión es suya. No podemos forzar la paz. Solo podemos ofrecerla. El silencio se extendió por el vacío entre las naves. El destino de dos civilizaciones pendía de un hilo. Y entonces, lentamente, el líder de la convergencia hizo algo que ningún humano había visto hacer antes. Inclinó la cabeza. Tenemos mucho que discutir, dijo. Mucho que responder, mucho que decidir, pero esto podemos prometer. La matanza ha terminado. Lo que sea. Lo que viene a continuación, no volveremos a disparar contra tu gente. Nos has dado un regalo que aún no sabemos cómo recibir, pero intentaremos ser dignos de él. Detrás de Vázquez, la tripulación del puente dejó escapar un suspiro que llevaban 4 años conteniendo. No era paz. Todavía no. La paz requeriría décadas de trabajo, de negociación, de construir lentamente la confianza entre especies que tenían todas las razones para odiarse. Habría reveses, fracasos y momentos en los que el viejo miedo intentaría regresar. Pero era un comienzo. El desafío flotaba en el espacio sobre el mundo capital de la convergencia. Una sola nave, 100.000 supervivientes, el último remanente de una especie que lo había perdido todo y que, de alguna manera, encontró la fuerza para ofrecer perdón en lugar de venganza. Jim Park se desconectó de los sistemas de la nave. Estaba agotada de maneras que iban más allá de lo físico, pero también sonreía. Funcionó, dijo en voz baja. De verdad funcionó. Vázquez se acercó a ella. La almirante, ascendida tras la crisis de Tanaka 2 años antes, nunca esperó ver este momento. Se había preparado para la muerte, para el fracaso, para una última batalla contra todo pronóstico. No se había preparado para la esperanza. El custodio me contactó, dijo JYN, hace un momento a través del enlace cuántico. Decía que los arquitectos habrían estado orgullosos y asustados. ¿Miedo de qué? De nosotros. De lo que podríamos llegar a ser. Decía que somos la primera especie en recorrer el camino estrecho.
Los primeros en usar la tecnología sin ser corrompidos por ella. Los primeros en romper el ciclo. ¿Qué significa eso? Significa que ahora estamos solos. El umbral nunca estuvo destinado a ser un hogar permanente. Era una guardería para especies moribundas, un lugar donde crecer hasta que estuvieran listas para enfrentarse de nuevo al universo. El custodio dijo, nos hemos graduado. The nursery is closed. Whatever we build from here, we build ourselves. Vasquez looked out at the stars. So many stars, so many worlds, so many possibilities. Then we had better get started, she said. The next few months were a blur of negotiations and treaties and carefully built agreements. The Convergence, true to their word, did not fear another shot. They provided assistance to the human survivors, helping them establish a new colony on a world that had been designated for destruction before the change of Earth. Not everyone accepted the new peace. Some Convergence Arliners refused to believe the treaty was over. Some human survivors could not forgive what had been done to Earth. There were tensions and conflicts and difficult conversations. But slowly, painfully, something new began to grow. A year after the defiances appearance above the capital world, the first joint council met. Human and Convergence representatives sitting together, working together, building something that neither species could have built alone. 5 years later, the first children were born on the colony world. Children who would grow up knowing both species. Children who would never fear the stars because they had friends among them. 10 years after that, a memorial was built on the site where Earth had once Earth. A monument to the 12 billion who had died, a reminder of what fear and hatred could cost, and a promise that it would never happen again. J.Y.N. Park attended the ceremony. She was older now, her hair gray, her body showing the wear of a life spent bridging impossible gaps. But her eyes were still bright with the light of the threshold. We remember, she said to the gathered crowd of humans and Convergence. The same words the Defiants had broadcast so long ago. We forgive. We remain. The cycle was broken. The pattern that had claimed billions of species across billions of years was finally ended. Not through force or conquest or the domination of superior power, but through understanding, through courage, through the simple, terrifying choice to be better than fear demanded. Humanity had lost everything, their home, their history, almost everyone they had ever loved. They had been broken and scattered and driven to the edge of extinction. And from that edge, they had emerged not as conquerors or victims, but as something new, something the galaxy had never seen before. A species that chose hope when hope seemed impossible. A species that offered forgiveness when vengeance was their right. A species that faced the endless dark and found within it the light to change everything. The architect's gift had been a test, not of power or technology, but of character. Humanity had passed and the stars would never be the same.